Nació en Portodosón, en A Coruña, hace ahora 90 años. En 1939 ingresó en el seminario en Santiago y 3 años más tarde en la Compañía de Jesús en Salamanca, ciudad en la que también estudió Humanidades, en donde se especializó también en griego clásico. Es licenciado en Filosofía y Letras y en Teología, doctor en Geografía e Historia y doctor en Musicología. En los años 60 fue vicerrector del Pontificio Instituto de Música Sagrada de Roma, secretario general de la Sociedad Internacional de Música Sagrada y asesor musical de Radio Vaticana. En 1970 renuncia a todos sus cargos en Roma y decide regresar a España para volcarse en la investigación que había iniciado en el año 1953 en los archivos musicales de catedrales y colegiatas. Desde el año 73 fue profesor agregado y luego catedrático de Historia de la Música en la Universidad de Santiago, en la que ahora es profesor emérito. Entre otros muchos cargos y distinciones, ha sido vicepresidente de la Sociedad de Musicología de España y en el año 89 medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Don José López Calo, muy buenas noches y bienvenido. Su currículum es, la verdad, como una novela muy larga y no hablemos ya de su bibliografía. ¿Es usted, o se considera usted como uno de esos grandes humanistas del Renacimiento? Porque griego, historia, filosofía, teología, musicología, ha tocado usted muchísimos ámbitos del saber. Sí, pero siempre en torno a la cosa religiosa. La música religiosa es un poco el centro de mi vida. Y a ella he dedicado todo y en ella me centro. Pero ¿de cuándo arranca esa pasión tanto por la historia como por la música? La música es innata. De tal manera que, hombre, el primer recuerdo que yo tengo de la vida es musical. Yo nací en un pazo, en Nebra, de esos antiguos del siglo XVII, con unos muros de 2,5 metros, y en el alféizar de la ventana, tenía que ser verano, yo tenía que tener 2 años y medio, porque yo nací en febrero y era verano, estaba la ventana abierta, y recuerdo que mi madre, me tenía en las rodillas y me estaba cantando, y al fondo la luna rielando en la ría. Lo que no recuerdo es la canción. Seguramente que habrá sido uno de los cuplés que mi madre cantaba muy bien, y cuando le decíamos, ¡ay, qué bonito!, se lo oí a Raquel Meyer. Cuando ella estudiaba magisterio en Pontevedra, vino Raquel Meyer y ella lo oyó. Y con aquella memoria musical prodigiosa que tenía mi madre y una voz bellísima, pues nos cantaba los cuplés de Raquel Meyer. Y seguramente que de ahí nace una de mis grandes aficiones, el cuplé. Y de hecho di un curso aquí en la universidad, un curso monográfico de doctorado sobre el cuplé. Que ya es curioso. Bueno, pues sí, es una curiosidad. De las miles de personas y miles de personajes que ha conocido usted a lo largo de su larguísima vida, ¿cuál le ha llamado más la atención? Esto es difícil. Es difícil. Yo habría que enseñar 2 o 3 o 4, si quiere. Pues mire, una fue el padre Rupe, en Hiroshima, en Japón, el padre Lasalle, en Japón también, el padre Bea, en Roma, Monseñor Anglés, y luego pues Andrés Segovia, un hombre extraordinario también. Son personas que a lo largo de la vida pues he encontrado y que me han impactado y me han formado un poco la manera de ser. Pero Andrés Segovia, el maestro, ¿llegó usted a impartirle clase? No, ¿O lo conoció? Al contrario, me la impartía él a mí. No, digo él a usted. Hombre. Digo él a usted, Era mucho mayor que yo, sí, sí. Sí, ¿le dio clase? No, coincidimos aquí en Música en Compostela. Yo daba clases de musicología y él de guitarra, y colaboramos en alguna ocasión para obras musicales que yo recuperaba y la interpretación. Después la vida me llevó, por ejemplo, pues en su casa en Madrid, trabajar con él, y era interesante ver las partituras de guitarra. En cada nota tenía hasta 2 y 3 anotaciones, pues que si la cuerda así, pulsarla de esta manera para... Una vez les dije yo tenía un cassette que aún tengo de él, no está publicado en disco, de una obra de Bach, que eran 3 o 4 acordes
seguidos, así verticales, cada uno de ellos con una sonoridad distinta. Y le dijo, pero vamos a ver, ¿tú cómo haces para esto? Y dice, pues mira, me decía él, a mí me cuesta muy poco aprender de memoria cualquier composición. Lo que me cuesta es saber en la guitarra en qué cuerda y en qué posición debo dar cada nota para la sonoridad que yo quisiera. Porque además el maestro Segovia es el de la guitarra de 6 cuerdas. El de la guitarra, sí, sí, sí. Y son de esos hombres que, pues que Dios nuestro Señor me los puso en la vida y me han ayudado a formar mi manera de ser, mi manera de pensar. Usted ha vivido la guerra civil, la posguerra, la crisis del petróleo de los años 70. ¿Qué opina sobre esta situación actual que vivimos, sobre esta crisis? Yo recuerdo la dictadura de Primo de Rivera. Yo tengo recuerdos de la vida desde 1920. Hice la primera comunión en 1927, ya me dirá. No, 29, perdón, 29. 1929. Tenía usted 7 años. 7 años, sí, en 1929. La crisis de ahora, pues ¿qué pasará? Hombre, yo como historiador, pues lo interpreto a mi manera. Desde el punto de vista de la historia. Es uno de los grandes cambios que ha habido a lo largo de la historia de España, por ejemplo, que duda cabe que, si vamos al siglo XIX, la muerte de Fernando VII, en 1833, significó un fin y un comienzo de otra cosa. Y luego pues tardaron 25 o 30 años en asentarse y empezó un nuevo mundo. Y después de la guerra, más impacto que nuestra guerra tuvo la guerra europea. Mucho más, porque fue muy duro, muy duro, muy duro. ¿Y usted cree que esta época de ahora es una época de un cambio importante? Sí, totalmente. El mundo dentro de un par de años será distinto del que hemos vivido hasta ahora. Por cierto, don José, dicen que la crisis es una especie de espoleta para la creación artística. Bueno, esto hay distintas teorías. ¿Usted lo cree así también o no? ¿Que hay más creación cuando hay momento de crisis o de necesidad? No lo sé, no creo. No. La creación viene según sean los genios. Un Bach, un Beethoven, Verdi, son hombres. Un Andrés Segovia. Andrés Segovia. Hace unos días le hicieron a usted un merecido homenaje en la iglesia de la Universidad Compostelana por haber sido el primer presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela. ¿Cómo fue ese acto? ¿Qué significó para usted? Pues un acto entrañable porque, primero, oír músicas que yo había descubierto, transcrito, publicado, incluso una que no he publicado, pero que tenía transcrita hace muchos años y cuando supe que lo hacían, pues les mandé la partitura y me la montaron. Y es un momento emocionante. Unas músicas que uno sabe de memoria porque se las ha leído y estudiado y diríamos meditado, y luego la oye en la realidad. Y luego, pues, la cordialidad de gente buena que uno se encuentra en la vida. Está el rector, el consejero de Cultura, la presidenta de la Academia de Bellas Artes, el alcalde. Hombre, pues uno dice, bueno, esto es demasiado. Un honor. No, demasiado. Demasiado. Sí, es demasiado. Pero mira, son gente buena y así. La ópera es una manifestación cultural hermosísima, evidentemente, pero también extremadamente costosa desde el punto de vista económico. ¿Significa que con esto de la crisis va a desaparecer la ópera de los programas culturales gallegos? De los programas culturales gallegos yo iría un poco más lejos. Afecta a todos los grandes teatros. El mejor, ciertamente, universal, el Met de Nueva York, el Metropolitan. Yo no sé si usted estuvo en Nueva York, pero el Metropolitan es algo impresionante. Yo allí vi, por ejemplo, entre otras muchas óperas que vi allí en el Met, un Boris Godunov. No, el Príncipe Igor. Impresionante. Y claro, era un teatro mítico porque los vestuarios y todo eso. Y ahora tienen que
apretarse el cinturón, y la Scala y la Monet de Bruselas, incluso el Covent Garden, pues hacen producciones un poco más moderadas y sin tanto lujo. Y ajustadas. Pero, no sé, esto pasará. Hombre, yo tengo pues es mi gran pasión, la ópera, y la vivo, y ahora con el DVD, y antes con los Laserdiscs, pues, pero ahora con los DVDs, pues claro, uno vive la ópera lo mejor del mundo, absolutamente, claro. Está usted al último grito tecnológico, tiene teléfono móvil, hombre, utiliza DVD, utiliza el ordenador, no se ha quedado nada desfasado, desde luego. No, porque siempre fui un poco así fantasioso. Y siempre, de hecho, el primer preordenador que vino, creo que a Galicia y casi a España, lo tuve yo, era de Olivetti. Sí, mucho antes de que hubiera el PC y todo eso. Después vino el PC y el Mac. Yo uso Mac siempre. Lo siento mucho, pero soy un macniático. No deja de sorprenderme con su edad, la verdad, ¿eh? Que esté usted al último grito tecnológico. Es que hay que estar, porque mire, pues nuestro trabajo, hoy sin el ordenador no se hacía nada. La música, las partituras, la edición, pues las microfichas, todo eso, la fotografía digital, pues sin eso hoy no hacemos nada. Entre sus numerosos méritos, don José, en la capital gallega debemos señalar aquellos famosos jueves musicales de la universidad, que después se extendieron a otros puntos de Galicia, que sobrevivieron durante 17 años, y también, por supuesto, la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, con la ayuda de 25 artesanos en la catedral de la capital gallega. ¿De cuál de esas dos cosas se siente usted más orgulloso? Por igual. Diría Gila, cuando le preguntaban si ¿tú qué quieres más, a la mula o a la suegra? Son cariños distintos, son cariños distintos. Los Juegos Musicales fue una iniciativa no había nada, absolutamente nada. Afortunadamente siempre conté con el apoyo total de los rectores sucesivos de la universidad y de los vicerrectores, y por tanto pues fue fácil. Y fue una cosa, nunca se había, hacía años que no se habían oído en España, digo en Santiago, una gran orquesta internacional. Yo traje pues la Renana de Colonia, la Sinfónica de Moscú, claro, grandes conciertos. Y los instrumentos del Pórtico pues nació por una cosa muy vieja. Una vez me pidió el señor cardenal que le hiciera una reproducción de los instrumentos para el museo que él quería en la catedral. Yo le dije que necesitaba un andamio para subirme y estudiar los instrumentos, y pasé una semana entera, con un metro, midiéndolos y tomando notas, unos cuadernos míos, la fotografía. Luego le encargué a un dibujante profesional en Roma, yo viví entonces en Roma, que me hiciera las y de ahí nació todo. Y luego entré en contacto con Noah Greenberg, de Nueva York, del New York Pro Music, y estábamos con un proyecto de hacerlos en Nueva York, porque ellos lo costeaban. Luego él murió, total, que pasó así. Luego pues entré en contacto con la Fundación Barrié, que fue mi gran... mentora. Sí, nunca pagaré suficientemente a la Fundación Barrié todo lo que hizo por mí. Y pues don Joaquín accedieron a subvencionar el proyecto, y fue un proyecto muy bonito también, muy bonito, que me dio muchos problemas, muchísimos problemas, pero me imagino. Pues ahí está. En el año 84 donó usted a la Universidad de Santiago su biblioteca, más de 15.000 volúmenes especializados en la historia de la música española en general, y también su archivo personal, que creo que eran 2.000 libretas que recogían documentos sobre música española, anotaciones y demás. 40 años
de trabajo. Bueno, ahora ya son 60, ¿eh? Ya son 60. Pero fue como deshacerse, en cierto modo, de media vida suya, de repente. No, de la vida entera. Bueno, las libretas no fui yo solo. Las hicimos conjuntamente mi hermana María Teresa, que el año que viene, si Dios nos deja llegar ya, se cumplirán 50 años que me acompaña en todas las catedrales. Y el trabajo era así. Íbamos a una catedral, están las actas capitulares, que son de centenares a veces de volúmenes de las actas de todos los cabildos de siempre, y había que leerlos en aquella caligrafía que fuera, todas las cosas que trataban los cabildos, y cuando encontrábamos una noticia musical la apuntábamos en las libretas, y lo mismo las catalogación de los catálogos, de los archivos de música de las catedrales. Hemos catalogado, yo no sé cuánto, en torno a unas 35.000 o algo más composiciones. Y tenemos las fichas de esas. Entonces, y de las libretas, pues sí, ahí está es la documentación auténtica. Y luego está el archivo. Por ejemplo, un sabio norteamericano, profesor de la Universidad de Texas, el profesor Robert Snow, me legó en su testamento toda su biblioteca y archivo para mi biblioteca también. Él había trabajado aquí en la biblioteca y la conocía muy bien, y sabía que de esa manera, pues, él se había dedicado toda su vida a recopilar en microfilms todas las fuentes documentales de la música española, de la música religiosa española, en todas las bibliotecas, de Europa, de América, de todo. Y pues son centenares de miles, pero muchos, de microfilms, una cosa increíble. Son cajas y archivos y estantes y más estantes. Y todo eso con un programa de la Fundación Barrié y con la colaboración de la Xunta, pues lo he digitalizado al aproximadamente 65-67%, aún no se ha terminado. Y claro, eso es un tesoro absolutamente único, absolutamente único. Desde luego. No hay ningún, y está todo, claro, yo lo tengo todo en el ordenador, se pincha y pues el de México, el manuscrito tal, o de Colombia, o de Praga, o de Berlín, así. Y toda su vida dedicó a esto. Entonces, esto hay que garantizar el futuro. Entonces, pues eso fue un proceso largo entre nosotros, los jesuitas. Yo hablé con mi provincial, con los sucesivos provinciales, y al final pues vimos que era el único camino, legarlo a la universidad con una serie de condiciones, y que la universidad hay que hacer un catálogo, es muy complicado, pero se hace. Y es pensar, asegurar eso, porque luego yo tengo otra cosa, que desde niño soy muy aficionado primero a leer, soy un lector insaciable, y luego los libros de viejo. Y toda la vida, pues desde niño casi, pues comprar libros de viejo de música. Como ahora no, que ya no les hay. Y la vida me llevó a estar en contacto con anticuarios de todo el mundo, alemanes, ingleses, norteamericanos, y viendo los catálogos, pues libro interesante que tal, si incluso en alguna ocasión, en una subasta de una casa de subastas, manuscritos medievales, libros absolutamente únicos, ediciones únicas de música antigua, pues son así docenas, y muchas docenas. Y todo eso, pues, garantizar el futuro. Para la que en Galicia quede una biblioteca de primera categoría. Y para los estudiosos también. Para los estudiosos, es para ellos. Decíamos al comienzo que usted fue medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, pero ha sido también medalla de las Artes y de las Letras de Galicia, medalla Castelao de la Xunta, premio Otero Pedrallo, también ha sido profeta aquí en su tierra, medalla de oro de la Universidad de Santiago, a la que le tendrá un especial cariño, me imagino, y medalla de oro de la ciudad de Santiago. Por cierto, ha trabajado usted también para el Ministerio de Cultura en dos ocasiones, sobre todo para algo en varias ocasiones, muy importante como un congreso internacional de música, etcétera. ¿Usted cree que la cultura, me refiero al cine, a la música moderna, debe ser subvencionada o no?
Es una pregunta difícil de responder. Yo distinguiría, por la vida me llevó a vivir mucho en el extranjero. Y hay seguramente 3 países a los que señalo de un modo particular, son Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y allí no hay el ambiente, el espíritu, diríamos, que tenemos en España, de depender del gobierno, de depender del ayuntamiento, de depender de la diputación o depender de la Fundación Barrié. Y no, en Estados Unidos es mucho más liberal y es otro mundo, en Alemania también. Entonces, quizás sí más de las instituciones privadas, ¿no? De las privadas sí, porque el sistema financiero, incluso el sistema de impuestos y demás de Estados Unidos o de Alemania es distinto del nuestro. Entonces, ciertamente en España sí, no diré que se acaba lo de mamá o el papá Estado, pero sí, hay que cambiar. ¿A don José Calo le gusta la música moderna? En una ocasión estábamos en música en Compostela y tocaron una pieza de esas modernas. Y estaba Gaspar Casado, a la izquierda Andrés Segovia, a la izquierda yo, y no sé quién era otro. Y se vuelve y dice, oiga, maestro Segovia, ¿y a usted le gusta esa música? Ah, pero es música. Yo qué sé. Depende, ¿no? Depende. Mira, el otro día pues me preguntó un periodista un poco así, casi la misma pregunta que me hace usted de otra manera. Se sorprendió en mi biblioteca al ver que tenía pues un estante entero de los Beatles y de Elvis Presley y toda esa gente. Y se sorprendió y me preguntó. Y yo le dije, mire usted, Presley fue un genio, un inventor. Luego vienen una serie de epígonos pues que tratan de, pero no consiguen. Y es muy complejo, no se puede responder así categóricamente. Puede haber música buena y puede haber música mucha, que no es música. Así de claro. Y usted, aparte de oír música, me decía antes de la entrevista que sigue trabajando 12, 14 horas diarias, fuera del trabajo, que es su pasión, evidentemente, pero ¿qué otras cosas hace? ¿Qué aficiones tiene? Aparte de leer, claro. Pues mira, primero que soy un cura de aldea y gracias a Dios, Dios me escogió para sacerdote y soy sacerdote. Entonces, pues 2 veces al día, para la mañana en la misa de 10 y por la tarde en la misa de 7 en San Agustín, pues bajo a confesar. Y tengo un hermano párroco allá en Puente de Hume, en Cabañas, y lleva varias parroquias y voy a ayudarle y hago eso. Y descanso. Te llevas bastante. Y oigo ópera y oigo conciertos y incluso, qué sé yo, imagínese cuando la von Mutter, la gran violinista alemana, grabó las 10 sonatas de Beethoven para piano y violín, para violín. Yo había visto en el DVD, un DVD que usaban la Urtext de Henley, hay varias ediciones. Pues me cogí, lógicamente yo tengo esa partitura, me cogí el DVD con el reproductor portátil que tengo, unos buenos auriculares, me fui a casa de mi hermano allá en Cabañas para estar aislado del mundo 2 días enteros con la partitura y oyendo la interpretación de la von Mutter de las 10 sonatas de Beethoven para violín. De esta manera te llena el espíritu. No es lo mismo que, o cuando ahora Barenboim publica la segunda gran edición suya de las sonatas de Beethoven para piano, las 32, que yo tengo la edición que hizo hace unos 30 años en disco, pero ahora hace 2 años hizo una nueva en Berlín, es una versión totalmente distinta, o qué sé yo, las sinfonías de Beethoven por Karajan o por Claudio Abbado, o ahora recientemente con la Filarmónica de Viena por Bernstein. Claro, pues ahí
uno descubre una manera de interpretar la música, de sentir la música, de vivir la música, muy distinta. Y es lo que le crea a uno satisfacción interna. Pues don José López Calo, que siga usted poniéndole corazón a la música, disfrutando del corazón de la música también durante muchos años. Gracias por haber estado con nosotros. Lo que Dios quiera. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión, con personajes como don José López Calo, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.